El IBEX 35 encadena 6 semanas de caídas, su racha bajista más larga desde 2008. Loterías y apuestas del Estado. Pueblos. Certificado digital. Estado ingreso mínimo vital. Calendario escolar. Calendario laboral. Vida laboral. Hogar. Salud. Suscríbete. Escribe aquí tu búsqueda. Índices mundiales. IBEX 35. Índices stocks. Mercado continuo español. Euro, dólar. Nasdaq 100. Nasdaq Composite. Mercados. IBEX menos 35. M continuo. ECO 10. ECO 30. I mundiales. Divisas. Fondos. Última hora en eleconomista.es 15. Bolsa, mercados y cotizaciones. El IBEX 35 encadena 6 semanas de caídas, su racha bajista más larga desde 2008. Las nuevas tensiones en Oriente Medio dejan saldos rojos en los principales índices. El selectivo cede a niveles de marzo y tiene un riesgo de caída del 1,5% hasta su soporte. Su potencial de revalorización escala al 13%. Violeta N. Quiñonero Cecilia Moya. Violeta N. Quiñonero, Cecilia Moya. Los ataques de Estados Unidos en Siria contra instalaciones vinculadas a Irán, uno de los socios de Hamás, hacen temer que la internacionalización de este conflicto entre Israel y Gaza sea cada vez más palpable. Una noticia que vuelve a poner en alerta a los inversores en la semana en la que el Banco Central Europeo ha detenido la subida de tipos y ha habido numerosas presentaciones de resultados a este y otro lado del charco. Por primera vez desde que comenzó a subir tipos en julio del 2022 y tras incrementar el precio del dinero en 450 puntos básicos, situando los tipos de interés en su nivel más elevado desde 2001, este miércoles el BCE ejecutaba su primera pausa en este ciclo, en el que el mercado descuenta que no volverá a haber ningún incremento adicional. Antes del tono rojo que se ha impuesto en la sesión de este viernes, aún había bolsas como el Eurostoxx o el CAC que registraban ganancias en la semana. Sin embargo, finalmente, el negativo ha sido el común denominador en el saldo semanal europeo, con el IBEX 35 registrando una de las peores caídas. De hecho, el índice nacional acumula 6 semanas consecutivas a la baja, en la que es su racha bajista más larga desde 2008. Este viernes el selectivo alcanzaba mínimos de marzo. A nivel técnico, las caídas del selectivo de las 35 en los últimos 5 días le han aproximado a la zona de soporte que desde Ecotrader se venía señalando vigilar, esto es, los 8.800-8.700 puntos. El asesor del portal premium de eleconomista.es, Joan Cabrero, señala que este soporte es el rango que vengo sugiriendo esperar antes de realizar compras orientadas a medio plazo en bolsa española y cuyo alcance podría frenar la fase correctiva que desarrolla el selectivo español desde que alcanzara a finales de julio los 9.742 puntos. A ello, el experto añade que, con stop en los 8.500 puntos, considero que aproximaciones a ese rango de soporte son una oportunidad para comprar con una buena ecuación rentabilidad-riesgo, ya que desde ahí podrían sentarse las bases de un suelo desde donde el selectivo español se impulse en busca de los 10.100 puntos. Por el momento, el IBEX 35 aún se encuentra a un 1,3% de distancia de esa zona de compra y ofrece un potencial de revalorización del 13%. Al otro lado del Atlántico, la presión vendedora se ha impuesto con mayor fuerza esta semana y los principales índices de Wall Street registran peores comportamientos que las bolsas europeas. El Nasdaq 100 retrocede, a media sesión, algo más de un 2% desde el lunes y el S&P 500 también se acerca al 2% de corrección en la semana. Las caídas de estos últimos días han provocado, de hecho, que el Dow Jones ponga sus cuentas anuales en negativo y que el índice tecnológico recorte la distancia a su soporte, fijado en los 13.800 puntos, a un 3,2%. Bankinter, el más bajista. De vuelta al IBEX, y por valores, 7 firmas pierden más de un 2% en los últimos 5 días. Entre estas, pesos pesados como Inditex, que cede cerca de un 2,5%, ya que ha sido una de las perjudicadas por el conflicto bélico, y el grupo textil anunciaba el cierre temporal de las 84 tiendas franquiciadas con las que cuenta en Israel. Bankinter cierra como la más bajista de la semana, con pérdidas que rondan el 4,8%, pese a que presentó unas cuentas correspondientes al tercer trimestre del año exitosas, con un 60% más, y superó en un 5% el beneficio por acción previsto por el consenso de Bloomberg. Al otro lado de la tabla está ACS, IAG y ArcelorMittal, que son las más alcistas de la semana con subidas que superan el 3% en todos los casos.
Tras el fuerte repunte que registraba el precio del petróleo 2 semanas atrás, con una subida anual sobre el 8% debido al estallido de la guerra en Oriente Medio, el precio del barril Brent vuelve a deprimirse, con una corrección de casi el 4% en los últimos 5 días, que lo deja en el entorno de los $89. Un precio del petróleo por debajo de $90 por barril sugiere que el mercado está dando una probabilidad menor a un conflicto más amplio en Oriente Medio. Nuestro modelo de valor razonable indica un rango de $90 a $105 para el Brent, impulsado por una mayor prima de riesgo geopolítico en medio de las crecientes tensiones, desarrollan desde Bloomberg Intelligence. El euro cede levemente en su cruce con el dólar, con leves pérdidas que no alcanzan el 0,1% y que dejan a la moneda continental en la cota del $1,58, con datos a media sesión. Relacionados. El susto del IBEX se encamina a vivir su peor mes en más de un año. Más leídas, ver más noticias. 1. Así funciona la nueva herramienta gratuita de IA de Google para. 2. ¿Por qué los supermercados empiezan a vender turrón y polvorones en? 3. ¿Cómo ver la luna llena de octubre de 2023 y el eclipse lunar que será? 4. La neutralidad de Suiza brilla en medio del caos, el franco se. 5. Wall Street se acerca a un largo invierno, antes de un potente. Las petroleras europeas palidecen ante el músculo que están cogiendo sus rivales de EU. ¿Por qué el tipo de interés que de verdad importa seguirá subiendo pese a la quietud del BCE? ¿Cuándo bajará tipos el BCE? Nadie se cree el tono hawkish de Lagarde y el primer recorte llegará en 2024. El Consejo de Administración de Mediapro destituye a Roures. Fernando Gil, BSH, deslocalizar y llevar fábricas donde los salarios son más baratos se va a acabar. ¿Por qué los supermercados empiezan a vender turrón y polvorones en octubre? Carlos Slim propone trabajar 12 horas 3 días por semana y una jubilación a los 75 años. La edad deja de ser la llave para abrir la puerta de salida de Telefónica. El semiconductor que puede revolucionar el mundo, es lo más rápido que hemos visto nunca. 2024, la economía española al desnudo. ¿Cuándo es el cambio de hora en octubre de 2023? Amanece antes con el horario de invierno. Repsol advierte que puede deslocalizar inversión en España por el acuerdo de PSOE y Sumar. Siemens negocia un rescate público de Gamesa y se desploma hasta mínimos históricos. IAG logra récord de ingresos hasta septiembre y gana 10 veces más. El PIB de España frena menos de lo esperado. La economía crece un 0,3% en el tercer trimestre gracias al consumo. El INE rebaja al 6,5% el IPC de diciembre, la inflación media en 2021 fue del 3,1%, la más alta en 10 años. BME Growth suma 10 nuevas empresas en el año tras los 3 debuts de la semana. La patata española se lanza a la conquista de Francia y de Europa. ¿Cuántos días tiene que trabajar un español promedio para comprar un iPhone 15? Las bolsas de Europa, pendientes de China, y de sus soportes, para ofrecer una ventana de compra. EU funde más de 120 millones de barriles de petróleo en solo 6 meses, ¿y ahora qué? Fondos de EU reclaman a Hacienda 160 millones retenidos por dividendos. Solo las energéticas y el sector salud europeo salvan el mes en el Stoxx 600 que cede un 2,6%. La Fed se aferra a los datos de empleo para negar la recesión. EU pierde peso como socio comercial e inversor en Asia. Repsol iniciará la producción de su megayacimiento de 8.400 millones en Brasil. El Supremo aligera las sanciones de Hacienda por el uso de sociedades intermedias para pagar menos impuestos. Puig cede ante sus socios y subirá IRPF, patrimonio e ITP a las rentas altas. Alivio impositivo a la alta dirección. Remontada épica, el Ether vapulea al Bitcoin en la recuperación desde los mínimos de junio. Este es el secreto de la CEO de Bumble para triunfar cuando los demás te subestiman. Powell prima combatir la inflación al deterioro económico en Jackson Hole, la Fed tendrá que ser restrictiva por un tiempo. Santander acelera su transformación y borra 362 productos del catálogo, el 5%. Omnivision aterriza en España para competir en oftalmología. ENCE, dividendo y cotización al alza. En portada ver últimas noticias. Las grandes renuncias de Díaz, de la herencia universal a la tasa a los ricos. La coalición pacta desmontar la base de la reforma laboral de Rajoy. ¿Trabajar menos y percibir el mismo salario, es esto viable en España? Los bonos seguirán presionados por sus grandes clientes, la doble amenaza de la Fed y Japón. La reducción de jornada tendrá una aplicación muy desigual. Leer comentarios. 2.
27 de octubre de 2023, 6:33 de la tarde. Lo peor está por venir. 27102023, 6:34 de la tarde. Con los nubarrones que hay en el horizonte, la verdad es que está muy alto. Yo lo veo antes de abril en los 8700.